Éxodo capítulo 3, verso número 9. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días, sin movernos de Jesús. Este es el tema número 26. Continuamos con el estudio de este monte, el monte Horeb, y este tema que vamos a estudiar en esta sesión se titula Horeb, yo soy el que soy. Vamos a estar estudiando esto que dijo el Señor, que tiene mucho significado, que tal vez daremos un panorama general de lo que es esto, lo que significa esto, y el que entendamos, hermanos, quién es Dios, nos va a llevar a una teología correcta. Si no entendemos bien quién es Dios y no tenemos una correcta visión de quién es Dios, hacemos un Dios a nuestra manera. Ese es el problema. Y hay cristianos que tienen un Dios a su manera, pensando que Dios no podría hacer X o Y cosa. Y tal vez la Escritura te dice que sí. Bien, dice ahí Éxodo 3:9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora entramos, hermanos, el cómo Dios dice quién es. Algo importante, hermanos, aquí, muy importante, es lo que sucedió con Pablo también. Vamos a ver un poco este pasaje, Hechos capítulo 9, verso 1, para ir comparando con este punto y llegar a una conclusión importante. Hechos capítulo 9, verso número 1. Ahí vemos a Saulo, por sobrenombre Pablo, que andaba en una persecución férrea contra la iglesia. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, vean lo que dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hay una pregunta aquí que es una pregunta que todo hombre se hace. Todo hombre se hace y se la seguirá haciendo. Y es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Todo mundo habla de Dios, pero ¿quién de verdad es Dios? El problema es que el hombre trata de dar una respuesta bajo sus argumentos, bajo sus pensamientos, bajo sus perspectivas humanas y experiencias personales de quién es Dios. El día lunes leí una noticia que se me hizo ridícula, hermanos, y es que pusieron a un perrito que le habían llevado a la Basílica de Guadalupe y pusieron ahí: este perrito cumplió su promesa de visitar a la Virgen porque la Virgen sanó al perrito. Esa era la noticia. E inmediatamente vino a mi mente un pensamiento de decir: la creación no es tan tonta para adorar a la criatura antes que al creador. O sea, el perrito está allí porque la gente lo llevó. Pero si ese perrito tuviese conciencia, seguro le diría a su dueño: estás tonto, eres un necio.
Pero ¿saben qué, hermanos? El ser humano, hecho a la imagen de Dios, con razonamiento, si cree que Dios es así y que es una imagen de su imaginación, lo rebajan a algo que ellos mismos tienen que transportar, lo rebajan a algo que ellos mismos tienen que pintar y adornar. Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y veamos, no es a base de la filosofía, a base de los sentidos, a base del yin yang o a base de una religión como se llega a la respuesta a esa pregunta, hermanos. ¿Quién eres? Es Dios mismo quien nos tiene que llevar a la respuesta de esa pregunta. Porque el ser humano, hermanos, por sí solo llega a esto que estamos viendo el día de hoy, el día de mañana. ¿Cuál? El punto de adorar una imagen y de achacarle poder, soberanía y sabiduría a algo inanimado. Cuando el hombre no se deja guiar por Dios, va a llegar a eso. ¿A qué? A pensar que Dios es como Él o que Dios es como algo de la creación. Por eso en Hechos 4, ¿no? Seguimos ahí, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿En qué reside la importancia de los nombres de Dios? Es una pregunta importante. ¿En qué reside la importancia de los nombres de Dios? Bueno, daré la respuesta en esto. En que Dios, a través de sus nombres, ha dado muchos nombres, nos llama la atención sobre los atributos más importantes de su ser. Cuando Dios revela un nombre, por decir Jehová Shabaón, Jehová Jireh, Elohim, El Shaddai, esos nombres nos llaman la atención sobre los atributos más importantes de su ser. Este ser es tan rico y completo que necesitamos contar con algunos puntos de referencia para poder comprender el resto. O sea, si Dios no se revela a sí mismo con un nombre, el hombre le es imposible comprender el ser de Dios. O sea, lo que podamos comprender un poco de Dios es lo que Dios nos ha querido revelar, pero eso no es todo Dios. Los nombres de Dios, hermanos, no son sonidos vacíos, como los nombres de las personas, ¿no? Este se llama Kevin y el otro se llama Gael y el otro se llama... No, los nombres de Dios no son sonidos vacíos, sino que tienen significado y contribuyen a nuestro conocimiento teológico de Dios. Entonces, cuando Dios revela un nombre suyo, es algo que dice de Él mismo, que el hombre por sí mismo no puede entender ni podrá llegar a comprender por sí solo. Necesitamos del Espíritu Santo, hermanos. Te veamos lo que le dice a Saulo. Le dice: yo soy Jesús. Es decir, tú estás pensando, Saulo, que los cristianos son fanáticos, que son el enemigo, que son gente absurda, que son gente del vulgo, gente que está siguiendo algo que es una vil mentira. Y el decir yo soy Jesús, es decir, Saulo, todo eso que piensas, todo eso que persigues es tu imaginación, es tu religiosidad. Y Pablo mismo lo dice, Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Dice ahí la escritura. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y es lo que dice el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que todas esas cosas busqué a Dios. En todas esas cosas. Y el hombre sigue haciendo lo mismo. Buscando a Dios en la familia, y cuando la familia lo traiciona, piensa que Dios no existe. Busca a Dios en la salud, y cuando ve una enfermedad incurable, piensa que Dios no existe.
Busca a Dios en la psicología y cuando ve que la psicología no tiene todas las respuestas, piensa que Dios no existe. Y busca a Dios en el dinero y cuando ve que el dinero no soluciona todas las cosas, Dios no existe. El hombre sigue haciendo lo mismo y Pablo hacía lo mismo. Pero eso no es la manera de llegar al conocimiento de Dios. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. En lo que dice el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es decir, el motivo de que perseguía a la iglesia era que para él Jesús era una mentira. O sea, para Saulo, Jesús era una mentira. Para Saulo, Jesús era lo contrario a la ley. Para Pablo, Jesús era lo contrario a Israel. ¿Y qué cree Saulo? Yo soy Jesús, es decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. Hermanos, cuando encontramos esa frase, yo soy, tenemos que ponernos a entender que estamos hablando de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Tanto celo, tanto estudio, tanto fariseísmo se queda ahí. Porque si Dios no te enseña, hermano, vamos a estar como los que están allá afuera, creyendo que en bicicletas, de rodillas, en el yeso y la madera, vamos a lograr llegar al cielo. Ahora viene otra pregunta acá. ¿De dónde proviene y cuál es el significado del nombre Jehová? ¿De dónde proviene? Bueno, desde los tiempos muy antiguos, los judíos pensaban en un versículo. Por decir, Levítico 24:11, lo voy a leer, 24:11 de Levítico. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, versículo 16 de ese mismo capítulo. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Lo que pensaban los israelitas con este pasaje es que pronunciar el nombre sagrado de Dios era una blasfemia. Siempre lo reemplazaban con Adonai. Más tarde, cuando se agregaron vocales al texto hebreo, usaron las vocales de Adonai y así es como llegó la pronunciación Jehová. No podemos determinar con certeza cuál fue la pronunciación original, pero probablemente sería Yahvé. Yahvé. Ahora bien, nos hemos acostumbrado tanto al sonido de Jehová que sería casi irreverente cambiarlo en estas alturas. En Éxodo 3:14, que es el pasaje que tenemos, cuando el Señor se revela, yo soy el que soy, según este pasaje, Jehová es el nombre de la alianza y significa dos cosas. Número 1, autoexistencia. Autoexistencia. O sea, cuando dice yo soy, o cuando tu hijo te pregunte, ¿y quién hizo a Dios? La palabra Dios significa el que autoexiste. O sea, Dios no tuvo principio. Todas las cosas tienen un principio y su principio es Dios. Pero Dios no tiene principio. Número 2, otra cosa que significa el nombre yo soy o Jehová, la inmutabilidad y fidelidad de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque podemos llegar al punto aquí, pues que la salvación no se pierde porque no se basa en nosotros, se basa en Dios que nunca cambia. Ahora, aunque la Biblia usa muchos nombres y títulos para Dios, Dios se identificó especialmente como el Señor. El Señor. Y ahí tenemos, si nosotros vamos al hebreo, tenemos lo que se le llama el tetragramatón, que es un nombre impronunciable. Dios explicó con su nombre que el Señor significaba yo soy, o más expansivamente, yo soy el que soy. Y juntas estas frases, hermanos, nos dan una revelación profunda del nombre de Dios. Ahora, hermanos, pensar en el yo soy el que soy debe llevarnos no solo a que lo que hemos presentado o mencionado de autoexistencia e inmutabilidad, sino también en la liberación de Israel de Egipto.
Fue el momento decisivo de la historia de Israel, mucho más este acto de salvación nacional prefigurado para la obra de Cristo. Es decir, cuando hablamos de todo lo que es el Señor y su autoexistencia, hablamos de la salvación hecha desde antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir es que no quiere decir que Dios dice, yo voy a hacer el mundo para hacer esta gran obra. No. Lo que quiere decir es que Dios siempre ha existido, y en esa existencia, antes de que todo fuese, ya Dios tenía la salvación en su corazón. Lo que pasa es que nosotros no podemos entender esa parte, hermanos, porque nosotros somos seres finitos, y entender nosotros la eternidad es algo muy complejo. Muy, muy complejo. Por lo tanto, la revelación de Dios, de su nombre en el Éxodo de Israel, tiene un significado eterno para el mundo. Ese nombre revela al Redentor, y su significado se encuentra en el corazón del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, Moisés sabía que como vocero representante de Dios, debía persuadir a su pueblo, y ellos le preguntarían, ¿quién es ese Dios que te ha enviado? ¿Cuál es su nombre? Los dioses egipcios tenían nombres, ¿no? El dios Ra y muchos otros, ¿no? Y el pueblo querría saber el nombre del Dios de ellos. Y Dios se presenta a Moisés no como el creador, sino como el Dios personal de salvación. Entonces la frase yo soy funciona como el sujeto de la oración, como lo haría un hombre. Entonces el nombre el Señor, que es como se traduce después en el griego, que es el Kurios, aparece 6,000 veces en la Escritura, 6,000 veces, para identificar al verdadero Dios. Y por lo tanto no puede ser una mera evasión, sino una revelación. Es decir, Dios revela cuando dice yo soy, es que yo soy el inicio de todo, y yo sé que ellos iban a estar esclavizados, y ahora he descendido para continuar el plan, no de este momento, sino desde que yo existo, desde que yo estoy. No es desde que yo existo, sino desde que yo estoy. La pronunciación Jehová es incierta. Muchos eruditos modernos consideran que a Jehová como el resultado de la adición de vocales entre Adonai y el tetragramatón. Sin embargo, hermanos, Yahvé o Señor es un nombre personal, un nombre propio. Y esto implica que Dios no es una fuerza impersonal, sino que vive en relaciones personales. Las cosas y fuerzas impersonales son hechas y dirigidas por el yo soy personal. Juan capítulo 8, verso 56. Juan capítulo 8, verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. El nombre de Dios, hermanos, revela que su ser es muy diferente al de otras personas. Y digo personas, hermanos, porque recuerden que adoramos a un Dios que es 3 en 1. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ya lo iré explicando más los días domingos. Pero el hecho de que digamos que Dios son 3 personas en una, no son 3 dioses, sino nos referimos a 3 personas. Y cuando decimos la segunda persona de la Trinidad, no hablamos de rango, hablamos de aparición. Lo primero que se revela en la Biblia es el Padre. Y la segunda persona que se revela en las Escrituras es el Hijo. Por eso decimos la segunda persona, no por nivel, sino por revelación.
Cuando un ser humano dice yo soy, lo califica con un predicado, a menudo con alguna relación con otras personas que define su estatus o rol. Por decir, hermanos, cuando se dice genealógicamente, Saulo, hijo de Cis, es decir, yo soy hijo de fulano. Sin embargo, Dios simplemente dijo yo soy, afirmando que aunque tiene relaciones, no se define por ninguna relación fuera de su propio ser. Es decir, yo existo en mí mismo. Dios es así, el Señor soberano. El nombre yo soy, hermanos, enseña que la esencia o el ser pertenece a Dios de una manera única y absoluta. Cuando decimos que Dios es el gran yo soy, es que Él no tuvo comienzo. Él es el comienzo de todo, pero Él no tuvo comienzo. Dios es el comienzo de todo, pero Dios no tuvo comienzo porque en cualquier punto de la eternidad Él es. Entonces la frase yo soy significa no recibo de ningún otro lo que soy de mí mismo. Entonces el Hijo no es Dios porque nació del Padre. El Hijo es Dios desde el punto de la eternidad. Por eso, antes que Abraham fuese yo soy, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, que va a ser Dios, pero que Jesús no es Dios. Y no, hermanos. Jesús es Dios y no es Dios porque nació del Padre. Es Dios porque ha estado desde la eternidad. Dios no depende de ningún otro en su esencia, conocimiento, propósitos, y por lo tanto no tiene ningún poder cambiante sobre Él. Por eso decir, es que si tú no crees Dios no puede hacer nada, pues no sé de qué Dios estás hablando, porque Dios es todopoderoso y a Él nada lo detiene. Otra cosa que quiere decir el yo soy, que también puede traducirse yo seré. Es decir, Dios es el autor de la historia y Él ve el tiempo como presente. O sea, para nosotros mañana será futuro, para Dios es el hoy. Para Dios no hay mañana, Él ya vio todo el tiempo. El trato de Dios con Moisés y a través de Moisés con Israel implica que Dios no está sujeto al tiempo, sino que ejerce un señorío soberano a través del tiempo. Hermanos, es fácil para el lector moderno olvidar que cuando Dios le habló a Moisés sobre Abraham, Isaac y Jacob, no nombró a hombres que habían estado muertos durante siglos. Durante siglos. Sin embargo, esto no impidió que Dios cumpliera sus promesas a los patriarcas. O sea, lo que Dios ha prometido, no importa cuánto tiempo pase, Dios no olvida, porque Él es el yo soy. O sea, Él va a actuar y cuando Él actúa es en el tiempo indicado y no fue de futuro, sino es el momento. El nombre de Dios, hermanos, entonces revela que Él no está limitado por el tiempo, sino que lo gobierna. Dios no está limitado por el tiempo, sino que lo gobierna. Por eso en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando vemos el que es y que era y ha de venir, es una traducción más desenvuelta de lo que significa yo soy el que soy. Significa yo soy el que ha llevado el tiempo, yo soy el que trajo el diluvio, yo soy el que trajo destrucción a Sodoma y Gomorra, yo soy el que castigó a Israel, yo soy el que castigó a las naciones, yo soy el que empobrecía a Job, yo soy el que enriquecía a Job, yo soy el que sacó a Abraham.
No es el diablo, hermanos, es Dios. Yo soy el que traje la salvación y yo soy el que la voy a consumar. Dios, hermanos, se atribuye a sí mismo la gloria divina porque es autoexistente y por tanto eterno. Y así da el ser y la existencia a toda criatura. Sin embargo, en esta misma revelación Dios nos muestra que gran parte de su gloria está oculta, pues nos dio cosas misteriosas, nos dio estas palabras misteriosas, yo soy, para que nuestras mentes se llenen de admiración tantas veces como se mencione su incomprensible esencia. Es decir, el yo soy dice mucho de Dios, pero también oculta muchas cosas de Dios. Muchas cosas de Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo afirmó muchas cosas. 1 Corintios capítulo 5. A ver, porque creo que lo perdí, a ver. Si es 1 Corintios capítulo 2. Versículo número 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo significa, hermanos, que tenemos la revelación de Dios a través de Cristo y que nos ha hecho entender el Espíritu Santo. Lo que significa es, hermanos, Dios no está aprendiendo. Él lo sabe todo. En la eternidad y siempre lo sabrá. No importa cuánto tiempo pase, no hay ni habrá algo nuevo para Dios. Y Dios es el que permite el avance de la ciencia y que el hombre pueda conocerlo, es de Dios. Por eso cuando se dice ahí, nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que significa es que la revelación de Dios, lo que Él quiso mostrar a nosotros a través de Cristo, está escrito, pero es entendido a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, teniendo este punto, podemos entonces conjuntarlos con las 7 afirmaciones que Jesús hizo del yo soy. Primera afirmación, yo soy el pan de vida. Es decir, Dios no necesita comer. Dios no necesita comer. Sin embargo, de Él surge el sustento de todo el mundo. Sí, lo comprendemos que Él es el pan espiritual que comemos, sí. Pero al decir yo soy, lo que significa es que desde la eternidad yo hice una creación que yo mismo voy a sustentar. Eso significa yo soy, porque yo soy el que soy, significa el que existe en sí mismo, el que no necesita de una genealogía. Por eso cuando se habla de Melquisedec, hermanos, cuando una de las cosas que quiere apuntar el autor de Hebreos de Melquisedec es que no se sabe de dónde es. No se sabe de dónde es. Y eso implica el yo soy el que soy. Que Cristo no necesita de una genealogía para indicar que Él es Dios. Así como Melquisedec que aparece en la escena. Con Abraham de repente aparece. Y le da los diezmos y todo. Y de pronto desaparece de la escena. Y el autor de Hebreos toma esa parte diciendo Melquisedec, así como aparece sin genealogía, sin padre ni madre, no lo conocemos, así Dios es como, no tiene genealogía, no podemos decir como Zeus, o como Apolos, o como Afrodita, que tuvieron un padre por ahí. Y por eso son dioses. No.
Dios es el gran yo soy. Número 2, yo soy el agua viva. Es decir, Dios no necesita beber. Sin embargo, Él hizo las expansiones. Y además hace surgir manantiales. Y trae la lluvia para la vegetación. Y el ser humano puede subsistir con eso. Sí, podemos tener, hermanos, y conocemos el ciclo del agua, y conocemos los cenotes, ¿no? Y conocemos muchas cosas, que se forma el agua dulce y aguas termales y muchas cosas. Pero al final de todo ello, tenemos que llegar a la conclusión que es Dios quien hace surgir las aguas, dulce y salada. Número 3, yo soy la puerta. Es decir, Dios no está bloqueado por nada, porque una puerta es para bloquear algo, para que no se pueda ver. Una puerta es un bloqueo para que con el consentimiento de alguien se abra. Pero Dios, al ser la puerta, es que Él lleva el tiempo y lleva los sucesos en el tiempo. Él pone reyes y quita reyes. Él pone presidentes y quita presidentes. Él pone límites a los hombres y pone leyes donde el hombre no puede pasar. El hombre sueña con explorar el universo, ¿verdad? Y llegar a ciertos planetas como lo hacen en Star Wars y en muchas, pero hay cosas, hermanos, que el hombre no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto límite a su habitación. Hay cosas que Él no va a poder lograr, así pase mucho tiempo. Hay cosas que no va a poder lograr porque esa puerta no está abierta. Esa puerta no está abierta. Dios en la eternidad abrió la puerta para que el Hijo de Dios apareciera. Dios abrió la puerta para que la gracia sobreabundara. Y Dios cierra la puerta para aquellos que hacen lo malo. Por decir, los pueblos cananeos, Dios les cerró la puerta. ¿Cómo? Aniquilándolos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con cerrarles la puerta? Que al aniquilarlos no había más remedio para ellos. ¿Se acuerdan de Rahab? Llegaron los espías y le dieron la grana, ponlo en la ventana. Esa era como que la llave de la puerta de la salvación. Si tú lo quitas, y si tú tienes que estar como dentro de tu casa, dentro de... ¿Qué los bloqueaba? Una puerta, los bloqueaba una puerta. Si alguien se sale, nosotros no nos echas la culpa. Y en ese momento todavía estaba abierta la puerta de la salvación. Cuando llega Israel a Jericó y el muro se cae, la puerta se cierra de salvación para ellos. Otro ejemplo, el arca en el diluvio. Dice que entró los animales y entró Noé y Dios cerró la puerta. Y entonces empezó a llover. Y luego dice... y que todas las fuentes de la tierra, o sea, empezó a salir, brotar agua de la tierra. O sea, no solamente es llover, empezó a brotar agua. Recuerden que en ese tiempo no llovía. Empezó a brotar agua. Se inundó todo. La salvación que se terminó ahí para aquellos que se burlaban. Otro punto. Yo soy el buen pastor. Es decir, Dios no se le escapa nada. Un pastor es aquel que cuida, que alimenta. Entonces solo Dios puede cuidar, no personas. Todo el universo. Todo el universo. No estamos hablando de personas, hermanos. Todo el universo. Por eso cuando una persona dice,
Es que Dios, yo creo que de mí se ha olvidado porque pues tiene tanto que ver. Mira, para empezar, Dios no es como tú. Dios es el yo soy, el gran yo soy. Y Dios no está preocupado en sustentar personas, todo el universo, estrellas que tú no conoces y que no conoceremos jamás. Dios sustenta todo el universo. ¿Y cómo hablamos de todo sustenta todo el universo? Recuerden que la Vía Láctea o la galaxia en la que estamos nosotros es una galaxia que también va en movimiento. No solamente están los planetas rotando alrededor del Sol y movimiento de rotación y traslación, sino también la misma galaxia va viajando en el universo. ¿Quién sostiene todo eso? El gran yo soy. El gran yo soy. No hay otra respuesta, hermanos. ¿Casualidades? No, no hay otra respuesta. De hecho, algo interesante leyendo sobre el Big Bang. Nosotros tenemos entendido que el Big Bang es una teoría para el punto del universo, pero saben que el que propuso esa teoría, propuso la teoría del Big Bang como un punto de referencia para entender el cómo Dios inició todo. O sea, no es el punto de que así se creó todo, sino dando a entender que Dios fue como esa chispa donde Él quiso iniciar algo. No dando a entender como hoy muchos lo entienden, que una gran explosión y de ahí surgió todo, del caos salió el orden. No, lo que él trató de explicar este científico con el Big Bang fue que Dios en su infinito poder fue como esa chispa que inició todo. Solo Dios puede cuidar y solo Dios puede alimentar, solo Dios puede sostener, solo Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad, puede sostener una creación y un universo por miles de años. Ustedes saben que una de las preocupaciones del ser humano es que para el 2030 ya no va a haber agua. Y a un científico le preguntaron, oye, ¿se puede crear agua en un laboratorio? Dice, sí, yo he creado agua en el laboratorio. Pues entonces, ¿por qué no crean agua? Y pues ya se soluciona todo el desabasto de agua del mundo. Dice, es que eso no es tan fácil. Necesitamos transportar hidrógeno y oxígeno. Y eso cuesta mucho dinero. O sea, saldría más barato cavar que hacer agua en un laboratorio. O sea, eso que nos hace entender que sí, el hombre ha avanzado mucho en la tecnología, pero el hombre tiene límites que Dios le ha impuesto. Y Dios no tiene límites. Él es el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios surge todo conocimiento. Todo conocimiento. Todo lo que el hombre puede llegar a ver de los animales, el comportamiento del agua, el comportamiento de los volcanes, el comportamiento de las hormigas, de las cucarachas, de las termitas, de los animales ponzoñosos. Todo ese conocimiento surge de Dios. Leyendo un poco sobre el tren bala de Japón, anteriormente el tren bala está como en un tipo pico. Y eso es para que cuando entre a los túneles, cuando no se hacía de esa manera los trenes y se hacían chatos, de una nariz chata, entonces cuando entraban al túnel se oía como una explosión. ¿Por qué? Porque chocaban contra el viento. Y entonces al estar observando un pájaro que entraba al agua con un pico muy firme, veían que el agua no se movía. Y eso les dio la idea para formar un tren bala de esa manera. ¿Se dan cuenta? Ese conocimiento que obtuvieron, ¿de dónde vino? De la observación de la creación. ¿Y quién hizo que esas aves y esos animales se comportaran así? Dios. Entonces ese conocimiento viene de Dios. Viene de Dios. Es decir, solo Dios puede hacer entender a los hombres quién es Él. Entonces, hermanos,
todo lo que es el conocimiento, todo lo que sea la verdad, todo lo que sea la realidad, viene de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos, pero ellos cambiaron la verdad por la mentira. O sea, el hombre le gusta vivir en la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad lo que hace ver es la terrible condición en la que ellos y el hombre se encuentran. Entonces, hermanos, cuando llegamos a muchas verdades de Dios, empezamos a ver quién en realidad somos nosotros. ¿Quién en realidad somos nosotros? Y que Dios ha tenido mucha misericordia porque Dios de verdad conoce quiénes somos. Yo soy la vid verdadera. Es decir, desde el número 6, yo soy la vid verdadera. Es decir, Dios es la raíz de la salvación. Sin Dios no hay salvación. Es decir, Dios ideó la salvación, la creación no es Dios, sino que la creación depende de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque fue Dios el que decretó que el ser humano fuese expulsado del Edén. Pero ser expulsados del Edén, hermanos, implicaba que tu destino, Adán, es irte al infierno, y todos los que desciendan de ti irán al infierno. Todos. Todos. Pero Dios, sabiendo que el hombre jamás de los jamases encontraría la salvación por sí mismo, que Dios, por su gran amor con que nos amó, nos buscó. Por eso decir, Él es la vid verdadera, es que Él es la raíz de todo lo bueno. Dios es la raíz de todo lo verdadero. Dios es la raíz de la salvación. Dios es la raíz de lo que es la sanidad. Dios es la raíz de la vida eterna. Dios es el que sustenta todas las cosas, así como la vid sustenta los pámpanos. Es decir, todas las cosas espirituales que ahora entendemos se sustentan en Dios. Y el último gran yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que soy significa que Dios no depende de nada, mientras que todo lo demás depende de Él. Yo soy el que soy significa que Dios no depende de nada, mientras que todo lo demás depende de Él. Bien, un pensamiento que hoy el hombre tiene es que piensa que los dioses dependen de la adoración humana. Y así el difunto Juan Gabriel así lo dijo una vez en un concierto que él dio. Dice, no, es que sin nosotros no hay Dios. ¿Verdad? Así lo dijo, si nosotros no hay Dios, pues tú no serías Dios. ¿No? Otra persona en la televisión diciendo, no, es que Dios no entiende, porque a mí me hicieron mucho mal y me pide que dé la otra mejilla. Dios no entiende, entonces no es Dios. No sé qué Dios crees, entonces no es Dios. O sea, vean cómo el hombre llega a razonamientos porque no conoce a Dios. Y llega a razonamientos absurdos. Cuando tú eres un hombre, una mujer, que llega a razonamientos absurdos y que los transmite por redes sociales absurdamente, es porque no conoce al verdadero Dios. Por eso dice cosas absurdas de Dios. ¿No? Cosas absurdas como, ¿y qué culpa tienen los niños? Porque en el diluvio Dios mató parejo. Dios mató viejitos, mató mujeres, mató niños, recién nacidos, sí. A todos los mató. Ay, ¿por qué Dios hace eso? Dios es un genocida. ¿Saben de dónde viene ese pensamiento, hermanos? De pensar. El hombre piensa
que el hombre tiene más calidad que Dios mismo. Que Dios mío, o sea que el hombre tiene un valor más grande que Dios. No. Dios es el que le da el valor al ser humano cuando está hecho a su imagen y semejanza. Ahí Dios le dio un valor. Pero jamás le dio el valor más alto que su voluntad. Entonces, en cuenta, hermanos, cuando entendemos ciertas verdades, empezamos a ver que debemos depender más de Dios. Romanos 11:32. Y con eso vamos a ir terminando porque ya se me acabó el tiempo. Romanos 11:32. Y esto, hermanos, es algo por arribita, vamos a ponerlo así. O sea, adentrarnos más en los nombres de Dios nos llevaría a toda una serie de ver que Dios, cada vez que revela un nombre de Él, revela un atributo de Él. Y tendríamos que adentrarnos en ese atributo. Yo creo que me faltó uno, ¿no? Antes de terminar, me faltó mencionar uno. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ah? Es decir, en Dios no está la vida, Él es la vida. En Dios no está la vida, Él es la vida. Hermanos, no hay vida sin Dios. Por eso el punto de no matarás se sustenta que Dios es el dueño de la vida. Ahí se sustenta, Dios es el dueño de la vida, por lo que Él la dio. Todo lo que nace en el mundo y en el universo es de Dios. Y todo lo que muere en el mundo y muere en el universo surge de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque, no, yo no puedo creer en un Dios así. ¿Sí? ¿Va a ser Dios el que echa a la gente al infierno? Sí. No es cierto, es que el hombre se va solito. No. Jesús dijo, ¿no? El que no creyere ya ha sido ¿por qué dice ya ha sido condenado? ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Desde el Edén ya ha sido condenado. Por eso no dice va a ser condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Desde el Edén, hermanos. Dios ya lo condenó. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya está la condenación. Pero Él es la resurrección y la vida. Entonces, terminamos Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vean cómo lo dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién es Él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Juicios? ¿Con qué se hace un juicio? ¿Qué se busca en un juicio? ¿La verdad o no? Cuando se descubre la verdad, se da un juicio. Inescrutables son sus caminos. Él es el camino y la verdad. Hermanos, no podemos saber el camino de Dios si no conocemos la verdad. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? La respuesta es, conoce a Dios primeramente. No puedes saber lo que Dios quiere que hagas si tú piensas que Dios es como tú. Vas a errar, porque esa no es la verdad. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Ahí ciencia significa el cómo Dios desarrolla su plan a través no de un momento, sino de siglos. Y llegamos a un punto importante. Porque, versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero
para que fuese recompensado. ¿Por qué nadie? Porque Él es el yo soy, el que soy. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ay, ¿a poco para Él es la guerra esta de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Hermanos, nosotros a veces vemos más de las guerras mundiales, las cosas terribles que pasaron dentro de la guerra, pero esas guerras mundiales contribuyeron a que parte de Latinoamérica fuese evangelizado gracias a la dispersión de la guerra mundial. Entonces sí, muchos nos cuentan lo amargo y claramente la guerra no es algo agradable, pero dentro de todo eso, Dios hizo muchas cosas que tal vez tendríamos que investigar más a fondo de cómo Dios llevó su plan a cabo y que el Evangelio llegó a muchos lugares que sin la guerra no hubiese llegado. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Dios no es producto, no, Dios no produce el mal. Pero ¿saben qué? Dios utiliza el mal para hacer sus planes. Y eso es algo asombroso de Dios que escucharlo nos causa asombro. Y ¿cómo se hace eso? Eso es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede explicar. Pero así es Dios. Entonces, por Él, porque de Él y por Él y para Él, son todas las cosas. Son todas las cosas. A Él será gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ese es nuestro Dios. Y Él se revela de esa manera para que entendamos quién es, pero también oculta muchas cosas que las empezaremos a entender, ¿saben dónde? En la eternidad. O sea, todavía la eternidad, hermanos, la pasaremos aprendiendo de Dios. Porque lo que hoy conocemos es poquito de lo que Dios nos quiso revelar. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.